Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario en este sábado de silencio, en este sábado que llaman del gran silencio, en este sábado donde tenemos como personaje principal a María y los siete dolores, donde contemplamos con expectativa, donde aún bajo la sombra de la cruenta muerte de nuestro Señor, el corazón siente todavía el peso del dolor, pero quiero compartir hoy, pues, con cada uno de ustedes, queridas comunidades con las que me conecto permanentemente, eh, esas palabras del Señor, las siete palabras, en una clave existencial, espiritual, que es desde donde yo hago casi todas mis intervenciones. Dan cuenta que no son de unas exégesis críticas o puramente conceptuales, ¿no? No, son existenciales, son en las que yo personalmente pues, le pido mucho al Señor que a este siervo pecador, siervo suyo, me dé la luz para transmitir a ustedes esa enseñanza de la palabra de Él, que es la palabra de vida, que es la que quiero compartir con ustedes en este día, retomando un evento del día de ayer que todavía nos acompaña hoy. Estamos todavía en ese contexto del dolor, de la crucifixión, es el contexto de las siete palabras. Quiero compartir algunas reflexiones que me parecen que son muy profundas, muy interesantes, muy edificantes para construir nuestro proyecto de vida cristiana, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes ese especial momento de las siete palabras. Vamos a iniciar con esta primera palabra. Es la palabra que emprende toda la identidad de la vida cristiana, esa identidad que tiene como centro de sanación la experiencia de el perdón, y un perdón pues que tiene como clave fundamental que sea dado desde el corazón. Es el perdón que Jesús da en la cruz. Por eso esa primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí, desde lo alto de la cruz, en el umbral del mayor dolor y del máximo abandono, Jesús no clama venganza ni se hunde en el odio. Pide perdón para sus verdugos y no lo hace desde la comodidad del olvido ni desde el privilegio del poder, sino desde la desnudez de un cuerpo rasgado y un alma que ama hasta sangrar. O sea, no había justicia en ese monte, no había piedad, había escupitazos, clavos, burla, traición, y en medio de esa marea de odio brota esta palabra que aún hoy estremece los fundamentos del mundo. Padre, perdónalos. Esa es la voz de Dios cuando es herido. Esa es la forma en que el cielo responde a la miseria humana. ¿Y nosotros? Es la pregunta hacia nosotros. ¿Y nosotros? ¿Qué decimos cuando somos heridos? Cuando nos traiciona un amigo, cuando nos defrauda la familia, cuando se rompen las promesas, cuando la vida golpea donde más duele y que muchas veces lo hemos sentido quizás. ¿Qué decimos nosotros? ¿Clamamos perdón o nos ponemos a cavar trincheras? ¿Respondemos con mansedumbre o alimentamos con fuerza incontrolable el rencor? Somos rápidos para condenar y ciertamente lentos para comprender. Llevamos resentimientos, fíjense ustedes, pónganse a pensar, llevamos resentimientos como cadenas ocultas, masticamos juicios inamovibles
y a menudo nos jactamos de nuestra justicia, que no es más que una venganza disfrazada. Pero el que ama como Cristo no guarda cuentas del mal, no por ingenuidad, sino por redención. San Agustín decía que el odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Fíjense qué expresión tan fuerte esta, ¿no? El odio es como beber veneno esperando que el otro muera, pero eso no va a pasar nunca. Qué verdad tan cruda. El resentimiento es un cáncer del alma que nos consume por dentro, que nos envenena la memoria y nos impide mirar con ojos nuevos. Y sin embargo, cuando apegados estamos a nuestras heridas, estamos muy apegados a nuestras heridas, las acariciamos, las usamos como justificación, las convertimos casi que en identidad. A veces somos resentidos de verdad, pero el crucificado nos muestra, querida comunidad, queridas familias, nos muestra otro camino. Y vamos, en la medida que hacemos esta reflexión, vamos pensando en nuestra propia realidad, en esa realidad personal que puede que esté de alguna manera tocada por el resentimiento, por el enojo, por la rabia, ¿no? Nos enseña este Cristo crucificado que el perdón no niega el dolor, sino que lo trasciende, no lo niega, se siente, pero va más allá de él. Que perdonar no es ni mucho menos debilidad, sino poder divino encarnado en una carne humana. Es el poder de Dios en mi vida, en mi corazón, que me da esa gracia del perdón. San Juan Crisóstomo, otro de los grandes padres de la Iglesia, escribe que nada se parece tanto a Dios como el perdón. Y es verdad, cuando perdonamos, nos elevamos por encima del instinto, porque el instinto nos dice que odiemos, que nos venguemos, por encima del instinto, del orgullo, de la lógica humana, esa que nos acompaña y a veces nos arrastra, ¿no? Yo creo que es bien importante, o sea, nos asemejamos al Hijo que siendo inocente pidió la gracia para los culpables. Perdonar, y esto debe quedar claro, no es justificar lo que se hizo, sino dejar de encadenar el corazón al mal que nos hicieron. Quiero repetir esto porque me parece importante. Dejar de encadenar el corazón al mal que nos hicieron. Es elegir la libertad del alma por encima del derecho a la venganza, que a veces nos creemos con ese derecho. El perdón no cambia el pasado, ojo, y esto es importante para no caer en actitudes ingenuas. El perdón no cambia el pasado, decía Edith Stein, pero de alguna manera sí que amplía el futuro. San Juan Pablo II, que perdonó al hombre que quiso matarlo, decían que el perdón es la cima del amor cristiano. Y Benedicto XVI afirmó que el verdadero perdón cuesta caro, pero es el único capaz de transformar el mundo. Perdón que cuesta. No vamos a esperar nunca un perdón es fácil. ¿Acaso no cuesta perdonar al padre ausente, al cónyuge infiel, al amigo que nos traicionó, al hermano que nos hirió, al sistema injusto que nos aplastó? Pero si Jesús pudo decir desde la cruz, Padre, perdónalos, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos al resentimiento como si fuera un tesoro? Esto es algo que a veces tenemos. Nos aferramos a ese resentimiento del corazón como si fuera en verdad un tesoro.
La ignorancia del corazón humano es abismal. Hay quienes hacen daño sin saber el peso de sus actos. Aunque otros lo entienden, aún, aún no lo entienden. O sea, muchos no saben lo que hacen porque están ciegos por el pecado, por el miedo, por las heridas antiguas que nunca sanaron. Por eso se hace daño. El mismo Romano Guardini, este teólogo italiano, decía que el pecado desfigura no solo el rostro de Dios en el alma, sino también el rostro del hermano en el corazón. Esa rabia, ese resentimiento, ese odio nos desfigura, nos enferma. Por eso Jesús no excusa, intercede. Él no minimiza el mal, Él lo redime. Su perdón no niega la culpa, no, Señor, hay responsabilidades, pero sí que la atraviesa con un amor capaz de trascenderlo. Hoy, hermano, hermana, hoy, querida comunidad, ¿a quién necesitas perdonar? Pregúntate. ¿A quién estás reteniendo en esa cárcel, en ese calabozo del rencor? ¿Cuánto más vas a cargar con esa cruz que no redime y que por el contrario te aplasta y te hace sufrir permanentemente? Te voy a decir algo que quizás cueste y que no se entiende sino cuando hay una pizca de fe. Contempla, mira al crucificado. Hoy es tu hora, no mañana. Hoy pide la gracia de perdonar incluso lo imperdonable. Haz por amor a Cristo, por amor a tu alma, por amor a la vida eterna. Y entonces desde lo hondo de tu ser escucharás también esa voz del Padre diciéndonos, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dejemos envenenar el corazón. Aunque tengamos motivos grandes, no dejemos que se contamine el corazón, que se contaminen los afectos, las emociones. Esta primera palabra de verdad ya nos hace mirar hacia adentro. Ahora la segunda palabra, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra más hermosa, más entrañable y más profunda. Entre el dolor, el gemido de los clavos y el aliento entrecortado de ese Hijo de Dios que está crucificado, brota esta promesa como un rayo de sol desgarrado en la tormenta, como un bálsamo, como un dulcecito en medio de la amargura, a un ladrón, a un condenado por sus crímenes. Jesús no le ofrece juicio, ni un reproche, ni una revisión de su pasado, le ofrece el paraíso. El paraíso y no mañana, no después del purgatorio, no detrás, o tras una penitencia rigurosa, sino hoy, el mismo día en que el mundo parece haberlo perdido todo. Yo creo que ese mismo día, el mismo día en que el mundo parece haberlo perdido todo, el Hijo del Hombre a un alma, pone un alma en la puerta del cielo, y pone un alma que para los ojos del mundo no lo merecería. Esta palabra es un escándalo para los que tienen en su corazón o quieren un Dios justiciero, pero también es bálsamo para aquellos que anhelamos que abrace hasta el final del último segundo y siempre con la esperanza de volver a empezar. Este ladrón arrepentido, a quien la tradición llama Dimas,
Es el primer, digámoslo así, es el primer canonizado por el mismo Cristo. O sea, no tiene obras que mostrar, ni misiones cumplidas, ni méritos acumulados, no. Es un delincuente. Tiene solo un corazón que en su agonía reconoce al inocente que sufre con él. Qué grandeza hay en este gesto y qué enseñanza para nosotros que tantas veces nos ponemos en el lugar del otro ladrón, aquel que se burla, que exige, que no quiere rendirse ni aún en la última hora. ¿No somos nosotros también jueces apresurados, rápidos para condenar, lentos para perdonar, duros con la miseria ajena, pero complacientes con la propia ceguera? Cristo no es como nosotros, querida comunidad. Él no vino a condenar, sino a salvar. Esta segunda palabra, la cruz se convierte en la mejor cátedra de misericordia. Desde lo alto del Calvario, Jesús redefine la justicia divina. Es amor hasta el extremo, es gracia que arrebata el alma incluso en el último suspiro. O sea, cuando el consuelo para los pobres que lloran a un hijo perdido, para el sacerdote que acompaña a un moribundo, sin confesión, para un amigo que ora por un ser querido alejado de la fe. Mientras haya vida, decimos, hay esperanza, y en la hora undécima Dios puede hacer milagros. Él no mira relojes, el Señor mira corazones. Este gesto de Cristo también es una denuncia detrás de nuestras condenas humanas, de nuestros dedos levantados y nuestras etiquetas crueles. Ese no tiene salvación, decimos a veces. Ese no cambiará nunca. Ese ya está perdido. ¿Quiénes somos nosotros para cerrar puertas a un Dios que las mantiene abiertas? ¿Quiénes somos para negar el paraíso a quien Dios se lo quiere ofrecer? La palabra de Jesús nos invita a derribar los tribunales de nuestro orgullo y a levantar altares de compasión, a ver en cada alma, por rota que esté, la posibilidad de la redención, porque nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Pidamos hoy con fe, con esa fe del buen ladrón, no la fe que presume, sino la que se abandona, no la que exige pruebas, sino la que confía en medio del sufrimiento, que no temamos nuestras heridas y nuestras caídas, que no desesperemos si hemos caminado lejos. Jesús sigue clavado, sí, pero con los brazos abiertos. Esta es es una cosa hermosa. Está allí clavado, pero con los brazos abiertos. O sea, su trono es la cruz, su juicio es la misericordia, su sentencia es la salvación. Y si hoy nos atrevemos a decirle, digámosle, Jesús, acuérdate de mí, y Él nos va a decir también a nosotros, cuando ve en nuestro corazón la humildad y la honestidad, también podemos escuchar esa voz que nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Ahí está, en el monte Calvario, en el monte del dolor, donde los cuerpos cuelgan como despojos y la sangre se vierte, una palabra que resiste al odio, que todavía es capaz de tener empatía con los que están allí a su lado. Fíjense que no es un grito de desesperación,
ni un lamento, ni una súplica. Es una entrega, un acto de amor en su forma más pura, más desgarradora, más divina. Jesús con labios partidos y ya el aliento seguramente quebrado, teje una nueva familia en medio de la ruina. Allí está la ruina de la cruz. Por aquí comienza la reconstrucción de esa nueva familia, ¿no? Jesús con estos labios construye una nueva familia y lo repito, en medio de la ruina. Y no lo hace con teorías, sino con los corazones rotos. Yo creo que esto nos tiene que dar una idea grande. Dios construye una nueva vida desde los corazones rotos, el de su madre y el del discípulo amado. Fíjense ustedes, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. En este breve diálogo, dado entre la carne desgarrada y el alma expuesta en el dolor, Cristo consagra la ternura en medio de la barbarie, en medio de esta brutalidad que acontece. No maldice, no se queja, no busca consuelo para sí, se preocupa por el otro, o sea, por su madre, la siempre fiel, la que siempre ha estado a su lado. Se preocupa por su amigo, por el discípulo que no huyó, por aquel que lo acompañó en el camino de la cruz. O sea, en la hora más cruel, Jesús sigue amando y en la hora más santa. Edith Stein diría que el amor no se mide por la comodidad que da, sino por el sufrimiento que soporta por el otro. Esto es importante. El amor no se mide por el amor, no se mide, esa palabra es interesante, no se mide por la comodidad que da, sino por el sufrimiento que soporta por el otro. Esta palabra entonces no es un consuelo fácil, es una espada que parte el alma y revela su verdad. Y nosotros, esa pregunta vuelve a nosotros. ¿Cuántas veces al borde de nuestro pequeño calvario respondemos con resentimiento, con juicio y con indiferencia? Nos volvemos duros, cerrados, exigimos justicia cuando Cristo exige el amor. O sea, Él no niega el dolor, lo abraza. O sea, no esquiva la traición la redime. O sea, no cierra el corazón, lo entrega. Y en esa entrega crea un milagro, hace hermanos a quienes no se pertenecían, la nueva familia de Cristo. O sea, nos da a María como madre y nos llama a vivir en una comunidad tejida por el perdón. Fíjense que esto es muy importante, querida comunidad, de esta imagen. Este Cristo nos da a María como madre, por eso en el catolicismo tenemos una estima altísima de la Santísima Virgen María, la elegida, la Teotocos, la Madre de Dios, aquella que dio en sí, pese a todas las dificultades, que nos da a María como madre y construye una comunidad con el discípulo amado en el amor, una comunidad tejida por la experiencia del perdón. Aunque Crisóstomo afirmaba, al darnos a su madre, Cristo no solo nos dio consuelo, nos dio un modelo, nos dio una guía, nos dio una hoja de ruta, ¿no? Recibir y cuidar al otro en su herida. Esta es una buena intuición. Recibir y cuidar al otro en su herida, aunque no lo entendamos, aunque no lo merezca, porque eso es lo que hace el perdón. El perdón no niega la herida, pero renuncia al veneno.
¿Y cuántos de nosotros, aún creyentes, llevamos en el alma ese veneno de los juicios fijos, de ofensas antiguas, de rencores enquistados como clavos invisibles, y no solamente con las personas ajenas hacia afuera, ¿no? Con la familia, con el grupo de la comunidad de servidores dentro de la misma iglesia? Por Dios, creemos amar, pero no amamos, y no amamos a la manera de Cristo, con los brazos abiertos, aun cuando duele. El perdón, ese que sana, no nace del orgullo ni del deseo de justicia, nace de la mirada de Jesús en la cruz. Romano Guardini lo explicaba con voz de testigo. Dice, no hay paz en el mundo mientras el hombre no aprenda a vivir desde la cruz, donde todo es pérdida, pero también todo es ganancia en Dios. Y no es solo lo que más temamos, perder el control, ceder la razón. Fíjense, tenemos miedo a perder el control, a ceder la razón, mostrar la herida, nos da miedo mostrar la herida, pero el crucificado nos enseña que solo desde el despojo nace la verdadera fecundidad. Allí donde yo descubro, esta es mi herida, esto es lo que me duele, esto es lo que me desfigura, esto es lo que me daña, allí comienzan los grandes procesos de transformación. San Juan Pablo II, en su encíclica sobre la misericordia, Dives en Misericordia, escribió: la medida del amor es amar sin medida. Suena muy agustiniano, la medida del amor es el amor sin límites, ¿no? Y eso fue lo que hizo Jesús en la hora del abandono. Regaló compañía en la hora de la soledad, regaló compañía en la hora de la soledad, creó comunión en la hora de la injusticia, sembró misericordia, porque el amor de Dios no es un concepto, es una carne rota que se entrega sin reserva, así nos lo muestra. Y si aún nos parece imposible perdonar, miremos a María al pie de la cruz. Esa imagen de María al pie de la cruz tiene que servirnos de inspiración, ¿no? Ella, que fue herida como madre, no maldice a los asesinos de su hijo, permanece, se entrega, acepta ser madre de otros pecadores como tú y como yo. Querida comunidad, querido hermano y hermana, ¿a quién no puedes perdonar? Hagámonos esa pregunta. ¿A quién no podemos perdonar? ¿Qué heridas seguimos alimentando en silencio? ¿Qué juicios hemos esculpido en piedra para no poder ceder, para no poder cambiarlos? Hoy Jesús desde la cruz te lo dice con voz firme pero dulce. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hermano. Te invita a formar parte de esta familia redimida, no por mérito, sino por gracia. Pero para entrar hay que dejar en la puerta el rencor, el orgullo, la autosuficiencia. ¿Qué hacer entonces? Pedir la gracia. Suplica el don. O sea, el perdón no es una emoción, es una decisión del corazón, ¿no? O sea, no es debilidad, es el rostro más fuerte del amor. Hoy deja que el crucificado te enseñe a perdonar como Él perdonó, amar como Él amó, a vivir como quien ya ha sido redimido. Solo así podremos vivir verdaderamente libres. Agradezcamos pues a Jesús, que nos da a esta madre, que nos consuela en medio del dolor y nos hace hermanos
ratificando ese mandamiento del amor y ahí mostrado en la cruz, ese ámense los unos a los otros porque como yo los he amado. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí en el Gólgota, donde todo parece clamar dolor, venganza, donde el cielo parece cerrado, Jesús grita, o sea, no murmura, no recita, no razona, grita. Un grito que corta definitivamente la historia en dos. No es un reproche ni una blasfemia, es el grito de todo ser humano que ha probado el gran dolor del abandono. Dios mío, ¿por qué? Y en ese clamor del Hijo se escuchan también los gemidos de quienes han sido traicionados, de quienes no fueron amados, de quienes lloran solos en un mundo sordo. Jesús, que es Dios, entra en eso que tantos hombres y mujeres experimentamos, entra en la noche del alma y la vida hasta el fondo. San Agustín decía que Cristo no perdió al Padre, pero sí quiso experimentar el vértigo del alma que cree haberlo perdido. Esto es importante. Agustín dice que Cristo no perdió al Padre, pero quiso vivir el vértigo del alma que cree haberlo perdido. Y es que en esta palabra Jesús se mete en nuestras heridas más íntimas, allí donde el dolor no tiene palabras ni lógica, ¿no? El abandono, ese cáncer silencioso del corazón, ha roto a muchos. El padre que se fue, el cónyuge que traicionó, el amigo que no estuvo, la iglesia que cayó. ¿Quién no ha tenido momentos en los que ha gritado por dentro, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás? ¿Ah? Pero de aquí el misterio terrible, pero al mismo tiempo acogedor, dulce y tierno. Jesús no baja de la cruz para evitar el dolor, lo abraza, no huye del silencio de Dios, lo grita. Y ese grito asume también los nuestros. El Verbo gritó para que nuestros silencios tuvieran voz. Escribió con Baltasar, Cristo no nos enseña a evitar el abandono, nos enseña a pasar por él con fidelidad y así redime no solo el dolor físico, sino el dolor invisible que mata lentamente, el de sentirse olvidado, incomprendido, apartado, digno del amor. Muchos de nuestros resentimientos nacen precisamente de esta herida. Nos sentimos abandonados por otros y entonces abandonamos nosotros. Cerramos el alma, alzamos muros, desconfiamos de todos, creamos ídolos de control, de orgullo, de superioridad. Pero Jesús, en cambio, elige seguir amando incluso sin sentir el amor. O sea, él no deja de llamar a Dios, a Dios mío, al Dios que le parece haberlo dejado solo, Dios mío. Romano Guardini lo llamó el acto más puro de fe, seguir llamando Padre a quien parece que está ausente. Y si Cristo pudo amar en la noche, ¿por qué nosotros no?
obviamente con Él en nosotros, con Él en nosotros. ¿Qué excusa puede sostenerse ante la cruz del inocente? ¿Quién podrá justificar el odio, su rencor, su juicio inamovible frente a este Dios colgado entre el cielo y la tierra que grita pero que no maldice? La herida más grande no es el sufrimiento, es endurecerse para no volver a sufrir. Eso nos pasa, he sufrido tanto que me he vuelto duro. Pero Jesús se deja traspasar, se deja romper, no tiene nada. Y así nos muestra que el perdón no es un olvido ingenuo, sino una revolución espiritual grandísima. O sea, amar en medio de la herida, cómo amar en medio de la herida. San Juan Crisóstomo predicaba que el demonio tiembla cuando ve un alma que perdona desde su dolor. ¡Wow! ¡Qué expresión grande de Crisóstomo! El demonio tiembla cuando ve a un alma que perdona desde su dolor. Por eso es lo que nos hace temibles al infierno. No la fuerza, sino la misericordia. Perdona a quien ama más que su herida. Perdona a quien ha decidido no ser clavado del pasado. Ese perdona. El que ha decidido no ser clavado en el pasado. Perdona a quien ha mirado a Cristo crucificado y ha dicho, si tú lo hubieses, si tú lo hiciste por mí, yo quiero hacerlo por los míos. El perdón es la única medicina que sana lo que el tiempo no cura. Solo el perdón. Y desde esta palabra de Jesús, tú y yo somos confrontados. Hoy todos somos confrontados. ¿A quién no hemos perdonado aún? ¿Qué juicio llevamos como un ídolo tallado con rabia y justificado con heridas? ¿A qué resentimiento le damos alimento cada día? Jesús nos dice, mira mi cruz, mira mi noche, mira mi grito y ven conmigo. Él no exige lo imposible, nos ofrece la gracia para poder hacerlo. Y así que hoy delante de esta palabra fuerte, ardiente, intensa, pidamos la gracia de perdonar lo imperdonable, ¿no? De amar cuando no se siente nada, de gritar a Dios y aún así seguir diciéndole, tú eres mi Dios, porque sólo así el abandono se convierte en comunión, el dolor en redención y la cruz en resurrección. Estas palabras de verdad, si no nos sentimos tocados, nada nos va a tocar en la vida seguramente. La quinta palabra, tengo sed. Ahí en el madero, enllagado y con el alma y con un abismo grande de dolor, Jesús pronuncia unas palabras las más cortas, pero seguramente las más estremecedoras del Evangelio. Tengo sed, tengo sed. O sea, no pide agua solamente, no reclama consuelo, no se queja del suplicio. Este grito seco, quebrado, surge del corazón del Dios encarnado que en medio de la injusticia más brutal revela el clamor más profundo de su amor. Tiene sed, pero tiene sed de nosotros. San Agustín lo dijo con palabras de fuego. Tenía sed de que tú tuvieras sed de él. Sed de que nos dejemos amar. Sed de que volvamos el rostro.
Sed de que le entreguemos las cadenas, los odios, los juicios, las traiciones, todo aquello que hemos escondido bajo capas de indiferencia o falsa autosuficiencia. Sed de que creamos en su amor más que en nuestro pecado, en la palabra. Cristo nos mendiga agua, mendiga a las almas. Ese tengo sed es profundísimo. Es la sed del amante no correspondido, del esposo traicionado que aún humillado sigue amando. La sed del buen pastor que ha caminado tras la oveja herida y cuando la encuentra sangrante y asustada, esta todavía le escupe. Esta sed revela lo absurdo de nuestro rechazo, la dureza de nuestros rencores, la sequedad de nuestras entrañas. Muchos caminan por la vida así, resecos, encerrados, endurecidos, repitiendo dentro de sí el eco de un dolor que nunca se atrevieron a tocar con verdad. O sea, lleva la bandera como un escudo, como una excusa para no amar más. Jesús, sediento, los mira desde la cruz y les dice: dame esa sed tuya, yo tengo sed de que te dejes sanar. San Juan Crisóstomo enseña que en esta palabra se revela el clima del amor que se entrega hasta lo último suspiro. O sea, no hay ironía en esta sed, no hay vulnerabilidad divina que desarma, que confronta, que redime, porque Cristo no vino a redimirnos desde la altura del trono, sino desde la sed del patíbulo. Nos amó hasta la sed, hasta tener sed de nuestro amor. Y tu alma, amada, ¿de qué tiene sed? ¿De qué tiene sed tu alma, la mía? ¿A qué pozos has acudido buscando saciar el hambre del alma? ¿Cuántas veces has bebido el agua envenenada del resentimiento, la autocompasión, la venganza? Cristo tiene sed de tu libertad, pero no puede beber mientras tú sigas reteniendo el veneno del juicio, de la herida no perdonada, de la palabra no dicha, del perdón no ofrecido. Edith Stein escribió que el alma verdaderamente sufre la sed del alma del otro. Y en eso lo que hace Cristo en la cruz, sufre por tu sed, por la mía, sabe que solo el perdón puede abrir las puertas del alma para que vuelva a fluir la vida, y nos enseña que el perdón no es un simple acto ético, sino un acto redentor, un unir nuestra sed con la suya. San Juan Pablo II, en su carta sobre el perdón, afirmó con profética claridad: el hombre no puede vivir sin amor, pero si no aprende a perdonar, se encierra en una prisión sin luz, y esa prisión es más cruel que cualquier calvario físico. Es la cárcel del alma que no ama, que no olvida, que no se encierra en su derecho a odiar. Cuánta sed hay en nuestros corazones y qué poco dejamos que Cristo los sacie. Hoy Cristo, sediento, clama desde la cruz, no por un sorbo de vinagre, sino por un sorbo de tu alma. Te pide que le ofrezcas lo que aún retienes, ese rencor imposible, esa herida que aún supura
esa persona que te hirió y que tú crees incapaz de perdonar. O sea, no por debilidad, sino por valentía espiritual, porque el perdón no es renunciar a la justicia, lo hemos dicho ya en esta reflexión, es abrazar la cruz con Cristo y dejar que Él sea la justicia. Y así desde este grito de sed que nos parte el alma, te invito con la autoridad de quien ha sido rescatado. Suelta el arma, baja la guardia, abre la herida para ser sanada. O sea, no hay redención sin sed. Necesito ser sanado. O sea, no hay libertad sin perdón, no hay resurrección sin cruz y no hay amor sin Cristo. O sea, pide hoy la gracia de perdonar incluso lo imperdonable, no para justificar al otro, sino para liberar tu alma, para saciar la sed de aquel que en la cruz gritó por ti. Creo que esta palabra tiene que calar en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener sed verdaderamente de ti. Sexta palabra, todo está consumado. Esta palabra tan corta, pero qué abismo tan profundo encierra. No es un grito de derrota, es un canto de victoria. No es la resignación de quien ha sido vencido, sino la proclamación gloriosa de quien ha cumplido su misión. Desde lo alto de la cruz Jesús no dice todo se acabó, sino todo se ha cumplido. Qué distinto suena, ¿no? La cruz no es el final trágico de una vida malograda, es el sello perfecto del amor llevado hasta las últimas consecuencias. En ese instante el tiempo mismo se detiene. Todo lo que fue anunciado por los profetas, todo lo que el Padre había planeado desde la eternidad, se realiza en la entrega suprema del Hijo. O sea, no queda nada por añadir. No falta ninguna lágrima, ningún latido, ninguna gota de sangre. Jesús no se ahorró nada. El amor ha dicho su palabra final. La historia de la redención tiene su punto máximo en este momento. Dios muere por amor, por ti, por mí, por todos. Y nosotros, pobres pecadores, quedamos sin excusa, pero al mismo tiempo quedamos sin cadenas. Esta palabra, querida comunidad, nos sacude el alma porque nos enfrenta con una verdad que evitamos. Hay una verdad que evitamos. La vida se acaba, escuchémoslo bien, la vida se acaba, se consume como una vela que aunque hermosa se apaga lentamente, como un día que termina, incluso si fue breve. ¿Hemos consumado el propósito para el cual fuimos creados? Una buena pregunta. ¿O estamos postergando la conversión, aplazando la entrega, perdiendo el tiempo en vanidades? La cruz no grita con voz doliente, pero clara. O sea, el tiempo es hoy, mañana puede ser tarde. La eternidad no empieza después de la muerte, empieza ahora con nuestras decisiones, con nuestras renuncias, con nuestros actos de amor. Perdón, ¿cuántas veces vivimos como si fuéramos eternos? Como si hubiera siempre otra oportunidad para reconciliarnos, para amar, para servir, para perdonar. Pero la vida no, la vida es un soplo, un accidente, una enfermedad, una decisión equivocada y se baja el telón. Todo está consumado, no es solo una palabra de Cristo, un día será también la nuestra. ¿Cómo queremos pronunciarla? ¿Con paz y gratitud o con arrepentimiento y miedo? Hoy es el momento de volver a lo esencial, de ordenar la casa interior, de dejar de, de jugar con el pecado y empezar a caminar hacia la luz. Esta palabra también desenmascara nuestros esquemas rígidos, nuestras seguridades falsas. A veces creemos que todo depende
de nuestros logros, que la vida vale por lo que producimos, que solo tiene sentido los éxitos. Pero Jesús, desnudo, humillado, herido, clavado, nos muestra otro camino, el del amor que se da aunque no se reciba aplausos, el del sacrificio oculto, de la fidelidad silenciosa, de la entrega que no se mide en resultados, sino en autenticidad. Allí en lo que parece fracaso, Dios está consumando su obra más grande. Cristo, al decir todo está consumado, nos enseña también a morir bien, en paz, sin resistirnos al paso del tiempo que pasa, y sabemos que pasa, sin aferrarnos a lo que se puede retener, morir como quien ha amado hasta el fin, como quien ha vivido como propósito, como quien se prepara para el abrazo eterno del Padre, morir con la serenidad del que ha perdonado, del que ha orado, del que ha hecho su vida una ofrenda. Qué hermosa es esa muerte, qué digna y qué distinta de tantas muertes vacías, de almas que no vivieron de verdad porque se negaron a amar, porque prefirieron permanecer ancladas y postradas ante el dolor, el enojo y la rabia. Todo está consumado también es una invitación a vivir cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con plenitud, a dejar de perder el tiempo en rencores, en excusas, en cosas pequeñas, a decir que debe decirse, que debe decirse un te amo, un gracias, un perdóname, un aquí estoy para ti, a consumar nuestra existencia en actos de fe, de esperanza, de caridad. El Señor no nos pide una vida perfecta, pero sí nos pide una vida entregada, porque al final solo el amor permanecerá. Y así en esta sexta palabra se enciende en la cruz la lámpara más brillante de la historia, la del cumplimiento. Ya no hay deuda, ya no hay separación, ya no hay oscuridad y sinsentido. El corazón de Dios ha hablado y tú y yo, si queremos, podemos comenzar a vivir de modo que cuando llegue nuestra última hora, también podamos decir, he amado, he creído, he luchado, he perdonado y podamos decir con serenidad en el corazón, todo está consumado. Vamos a la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al borde de la muerte, cuando los pulmones ya no tienen más, cuando el cuerpo se deshace bajo el peso de la cruz, cuando el alma parece desvanecerse del abismo del dolor, en ese instante cuando Jesús pronuncia esa última palabra. No es un gemido de desesperación, no es un grito de impotencia, es un acto de entrega total, un último suspiro que resuena con la fuerza de la confianza absoluta. Jesús, el Hijo, se entrega al Padre y al mismo tiempo en ese acto nos invita a nosotros a hacer lo mismo. San Agustín dice que en la cruz no solo muere por nosotros, sino que nos enseña a morir enegada de una profundísima reconciliación, la reconciliación del hombre con Dios, la reconciliación del ser humano consigo mismo, con su propia vulnerabilidad, con sus propias heridas, con nuestros propios miedos. En este momento de abismo, en el último grito de humanidad, Jesús llama a vivir con el mismo abandono total, a rendirnos, a confiar,
a entregar todo lo que somos y todo lo que hemos sido, aunque el dolor nos queme hasta el tuétano. No podemos olvidar esto. Pero el corazón humano herido por el pecado tiene miedo de entregarse, eso lo vivimos permanentemente. Tiene miedo de entregarse. ¿Cuántas veces ante la adversidad no levantamos nuestros ojos al cielo, sino que nos aferramos a nuestro dolor, a nuestras injusticias, a nuestros resentimientos, como si la entrega a Dios fuera una renuncia a nuestra dignidad, como si el perdón fuera una traición a nuestro sufrimiento? Pero el Señor desde la cruz nos dice, en mis manos está tu vida, tu alma, tu espíritu. ¿Por qué sigues aferrándote a todo lo que te destruye? Jesús no es un mero ejemplo de perdón. Él es el perdón hecho carne. San Juan Crisóstomo nos recuerda que no hay amor mayor que entregar la vida por aquellos que te crucifican. Esto es fuerte. Nadie ha sido herido tan profundamente como él. Nadie ha sido abandonado con tanta brutalidad. Nadie ha sido juzgado y condenado injustamente con tanto odio. Pero ¿cuál es su respuesta? No es la venganza, no es el juicio final, es la entrega de Dios, es la confianza, es el perdón que libera. Este es el misterio insondable del perdón. No es un acto de debilidad, y la reflexión esta que hemos propuesto el día de hoy nos lo deja claro, en un acto de fortaleza sobrenatural. El perdón no es la negación de la justicia, sino la transfiguración del dolor, la redención del sufrimiento. Benedicto XVI, con su profunda visión teológica, nos dice que perdonar es una participación en la victoria de Cristo sobre el mal. Cuando tú perdonas, no solo liberas al otro, también te liberas a ti mismo. O sea, no te liberas de la cárcel, te liberas de la cárcel de la ira, del tormento, de la venganza, de la angustia, de la desconfianza. El resentimiento tiene atado, y mientras tú no perdones, mientras sigas aferrado a tu orgullo, a tu herida, seguirás ahí colgado en esa cruz dolorosa y sin ninguna posibilidad de redención. La herida profunda, la traición sufrida, el abandono, la injusticia, todo lo que te corroe por dentro, te hará incapaz de amar como Cristo ama. O sea, no tiene poder sobre ti si dejas que Dios con su gracia te sostenga. O sea, la fuerza del perdón no reside en tu capacidad humana, sino en la acción divina que se derrama sobre ti cuando te entregas a Él. Mira a Cristo en la cruz. Miremos a Cristo en la cruz, ¿no? Él no está derrotado. Él es el vencedor de la muerte. Y su victoria es tu victoria, porque Él ha vencido el odio, la venganza, el rencor. Con Baltasar nos recuerda que en la cruz Dios no solo sufre por nosotros, sino que en su sufrimiento nos invita a compartir su misterio de amor. Este misterio de amor nos pide que entreguemos nuestro espíritu al Padre con la misma confianza con la que Él mismo se abandonó, aún en medio de las heridas, aún en medio de la injusticia, aún en medio del corazón que se siente traicionado. ¿Puedes confiar? Es una buena pregunta. ¿Puedes confiar? ¿Puedes encomendar tu vida en las manos de aquel que en su sacrificio ha sanado todas tus heridas? No se trata de una renuncia pasiva, se trata de una victoria activa. Perdonar no significa que el daño desaparezca, ni que la injusticia quede sin castigo. Perdonar significa dejar que el odio
no te defina. Perdonar es renunciar al derecho a vengarse, lo decíamos, es dejar que la justicia divina se encargue de lo que tú no puedes sanar. San Juan Pablo II en su lucha por la paz dijo que el perdón es la vía del cristiano para transformar la historia del sufrimiento humano. En tus manos, en las manos de los que sufren, se encuentran también las manos de Cristo. El perdón no es fácil, es la lucha más grande del alma. Pero cuando tú miras la cruz y ves a Jesús que entrega su espíritu, te das cuenta de que no hay otro camino que la entrega total. Esa es la liberación verdadera, la única que puede restaurar el corazón. El perdón no es la llave que abre la puerta a la paz, que no es de este mundo, ¿no? Por eso te invito hoy a hacer lo que Jesús hizo. Entrégalo todo en tus manos, en tu alma rota, pon tu sufrimiento, tu rencor, tu dolor, déjalo ir y en ese acto de entrega serás verdaderamente libre. Démosle gracias entonces al Señor que nos ha permitido meditar estas 7 palabras hoy en este sábado donde acompañamos a la Virgen Santísima en medio de sus dolores, en que hacemos silencio para reconocer que tenemos heridas, que tenemos dolores, que tenemos a veces en el corazón, en nuestra memoria, fatigas, dolores, remordimientos, tantas cosas, pero digámosle al Señor que no permita que seamos vencidos por el odio, por el resentimiento y por la amargura. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.